Saludos, mi nombre es Alexis Astudillo y yo soy capellán del Hospital Bozán de Esquito y les damos la más cordial bienvenida a este espacio Mensajes que Abrazan, un espacio creado por el Hospital Bozán de Esquito para llevar un mensaje de fe, esperanza y fortaleza para estos tiempos. Y el tema que quiero compartir con ustedes en este momento es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está basado en el texto que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Entonces el texto es Filipenses capítulo 4 del verso 10 al 13. Y dice el texto bíblico así: Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvidemos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos cuando él estaba preso, él estaba en prisión, y esta carta es parte de las cartas que se conoce como las cartas en prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. No era una época fácil para Pablo. Él estaba preso, viviendo una situación crítica, y su delito había sido proclamar el mensaje de Jesucristo. Así que la iglesia en Filipos decide enviar una ayuda a través de un hermano llamado Epafrodito. Y Epafrodito viaja a Roma, lleva un mensaje de apoyo, de amor, pero también una ofrenda económica para ayudar en el sostenimiento de Pablo. Pero, ¿qué nos deja este texto bíblico? ¿Qué podemos aprender de este texto bíblico? Lo primero que Pablo dice es: han vuelto a pensar en mí. Pablo recibe un acto de amor y cuidado que alegra su corazón. Los filipenses no habían olvidado a Pablo, y no olvidemos que hay días donde uno quiere cuidar y hay días donde uno necesita ser cuidado. Qué importante es reconocer la importancia de cuidar de aquellos que nos cuidan, la importancia de tener un detalle de cuidado de aquellos que nos cuidan. Yo le invito a reflexionar durante este tiempo de pandemia. ¿Quiénes han tenido con usted un detalle de cuidado? Una llamada, apoyo, cuidado, alimentos o apoyo económico. Sería importante que usted también pueda devolver ese acto de cuidado, porque aquí el apóstol Pablo había sembrado en la iglesia de Filipos el amor, la palabra, el mensaje del Señor. Y en este momento el apóstol Pablo recibe ese detalle de cuidado. No olvide, necesitamos cuidar o cultivar el cuidado mutuo, cuidar de los que nos cuidan, apoyar a los que también nos apoyan. Las relaciones de doble vía, las relaciones saludables son de doble vía. Pero el apóstol Pablo pone énfasis en una palabra en el texto que acabamos de leer: contentamiento. El apóstol Pablo, meditando en los diferentes momentos y situaciones que él vivía, reflexiona sobre esta palabra contentamiento. ¿Pero qué significa la palabra contentamiento? Es la capacidad del corazón para mantener la paz, el gozo y la satisfacción sobre las cambiantes circunstancias de la vida. No olvide esta definición. Contentamiento es la capacidad del corazón para mantener la paz, el gozo y la satisfacción por sobre las circunstancias cambiantes de la vida. Cuando vamos a la Biblia, la palabra paz se escribe shalom en hebreo
y en griego la palabra eirene, de donde viene el nombre Irene. Y esta palabra paz, shalom o eirene, en la Biblia no significa ausencia de conflictos, significa paz en medio de las tormentas. Qué hermoso saber que desde la cosmovisión bíblica la paz no significa que no habrán ausencia de conflictos, significa que en medio de estas situaciones uno puede alcanzar la paz. Pero también dice que contentamiento significa gozo o deleite. En medio de cada situación el apóstol Pablo tenía esa fortaleza y ese gozo del Señor. Como dice el texto bíblico, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero también satisfacción. ¿Qué significa satisfacción? Significa estar agradecidos por lo que tenemos. En muchas ocasiones, y creo que todos lo hemos hecho, anhelamos crecer, avanzar, cumplir nuestras metas y proyectos académicos, económicos, laborales. Pero en ocasiones, por anhelar lo que no tenemos, no disfrutamos y no damos gracias a Dios y a la vida por lo que sí tenemos. Por eso satisfacción es la gratitud por lo que ahora yo tengo. Tener contentamiento y gratitud, se tenga poco o se tenga mucho. Por eso creo que la gratitud nos da la capacidad de adaptarnos a las situaciones que vivimos sin perder la fe, el gozo y la esperanza. Pero claramente dice el apóstol Pablo que él aprendió, que él desarrolló el contentamiento. Pablo nos indica que vivir con contentamiento es un aprendizaje de vida. No es que hoy en la noche me acuesto y mañana ya pues amanezco lleno de contentamiento. No es así. El apóstol Pablo dice que hay que desarrollarlo y cultivarlo. ¿Y cómo nosotros aprendemos el contentamiento? Cuando tenemos el detalle de agradecer, de la gratitud por las cosas que uno recibe. Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por la vida, gracias Dios por la salud. Pero mire, gracias a Dios, pero también es importante agradecer a las personas que nos rodean. Viene a mi mente aquel momento cuando Jesús sana a estos 10 leprosos y les dice que vayan al templo a presentarse delante del sacerdote y que luego de ellos regresen. De los 10, solo regresa uno. Miren ustedes cómo el Señor Jesús debe haber recibido esto, pero yo les sané y envié los 10 y solo regresa uno como tal. A veces la ingratitud quema el corazón, pero mire que la ingratitud de las personas no paralicen nuestros actos de amor. Cuando solo uno regresa adelante, solo uno de estos leprosos sanados por Jesús regresan delante del Señor, Él decide continuar con su ministerio, como dice el texto bíblico, haciendo las cosas como para Dios. Pero ¿por qué es importante la gratitud y el contentamiento en nuestra vida? Porque nuestra actitud influencia a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros padres. Queridos padres, nosotros somos el modelo para nuestros hijos. ¿Qué están aprendiendo ellos en este tiempo de pandemia de nuestras actitudes? Tal vez solo queja, frustración, enojo o molestia. Y no estoy diciendo que no sean tiempos difíciles. Este tema de la pandemia ha trastocado tantos planes, proyectos, trabajos, economía, salud. Pero en medio de todo aquello, debemos tener una actitud de gratitud hacia los demás. No olvide usted, en este tiempo hemos estado hablando de lo importante que es tener una actitud correcta, una actitud saludable. Una mala actitud es como una llanta baja. Si usted no la cambia, no irá a ninguna parte. No lo olvide, una mala actitud es como una llanta baja. Si usted no la cambia, no irá a ninguna parte.
Pero el apóstol Pablo termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una de las frases más conocidas en el medio cristiano y se aplica a estudios, familias, hogares y trabajos. Y muchas veces decimos: Señor, voy a iniciar este proyecto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no dudo que Dios nos da la fortaleza para alcanzar estas metas. Pero cuando leemos el contexto en el cual se escribe este verso, el apóstol Pablo está hablando de la escasez y la abundancia, de la necesidad y de la provisión. No olvidemos que él está preso allí en Roma, en una situación crítica, difícil. Y en ese contexto el apóstol dice: he aprendido a contentarme con lo mucho, con lo poco. He aprendido a agradecer a Dios cualquiera que sea mi situación. Mire, tener gratitud y contentamiento no siempre es fácil. Por eso el apóstol Pablo le pide al Señor la fortaleza. Señor, quiero contentarme, quiero tener un corazón agradecido en medio de todo lo que vivo. Señor, dame la fortaleza para hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, que tengamos una actitud de contentamiento y de gratitud en medio de todo lo que estamos atravesando. Pero, ¿de dónde yo puedo tomar el contentamiento y la gratitud? El apóstol Pablo nos lleva a Jesús, pues todo lo puedo en Cristo. El apóstol nos lleva a Jesús, de quien aprendemos el verdadero contentamiento, de quien aprendemos que en cada situación Él podía dar gracias al Señor. El Maestro puede enseñarnos la importancia de la gratitud. En muchas ocasiones estamos preocupados por aquellas necesidades que necesitan ser cubiertas. Y viene a mi mente también el texto que Jesús nos decía: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que Dios nos dé la gracia para caminar en estos principios que el apóstol Pablo y el Señor Jesús nos enseñan en este tiempo. Contentamiento, gratitud. Ya sea que tengamos poco, ya sea que tengamos mucho, en medio de cada situación yo debo tener una actitud de agradecimiento. Esto no significa que no reconocemos que hay momentos difíciles. Significa que en medio de esos momentos difíciles yo tengo la capacidad de agradecer. Yo tengo la capacidad de la gratitud. Yo tengo la capacidad del contentamiento. Y como decía el apóstol, el contentamiento hay que aprender y desarrollarlo. ¿Y cómo se aprende y se desarrolla el contentamiento? Cuando uno tiene la actitud de agradecer por cada situación que uno recibe. Qué hermoso sería que antes de iniciar la jornada laboral podamos agradecer a Dios, que antes de irnos a descansar podamos agradecer a Dios y también agradecer de aquellos que nos cuidan y nos apoyan. Yo quiero invitarles un fuerte abrazo y decirles que en medio de esta situación que vivimos encontremos la paz, la fortaleza y el contentamiento en el Señor Jesús. Yo le invito a tener una palabra de oración. Querido Señor, yo te pido por nuestros amigos que están mirando este mensaje, esta transmisión. Te pido que les ayudes, les fortalezcas y derrames de tu amor y de tu bendición sobre ellos. Que tú les acompañes y les bendigas en el nombre de Jesús. De parte del Hospital Vos Andes, les enviamos un fuerte abrazo y el anhelo de que Dios nos dé la fortaleza para superar este tiempo. Que el Señor les bendiga. Si ustedes tienen necesidades de oración, ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales y con gusto acompañaremos sus necesidades. Que Dios les bendiga hasta volvernos a encontrar. Bendiciones.